Enrique de la Madrid, que bueno, pues ya ha alzado las manos, las manos, todo, la voz, todo, y ha dicho que quiere estar ahí. Gracias por estar aquí en el Sofía, gracias por la invitación, gracias por estar aquí contigo. ¿Cómo van las cosas? Porque además, bueno, pues estamos terminando una y ya está la otra y... ¿Cómo ves? A ver, yo primero muy preocupado porque pienso que nos quedan 13 meses, menos de 13 meses, para parar la destrucción de México. Yo veo un país que está en destrucción por un gobierno francamente incapaz, con muchísima ineptitud, con enorme improvisación y más bien con un ánimo de destrucción. Entonces yo sí veo un México que va de seguir así al precipicio. Y por eso es muy importante detenerlo. Y todo es improvisación, todo es ineptitud. Desde que llegaron y cancelaron el Aeropuerto Internacional de México que estaba en Texcoco, sin tener una alternativa inteligente, sin saber qué pasar. El desastre del Seguro Popular, donde 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Y así me sigo hasta el día de hoy, porque con ellos es una diaria. La de hoy es, oye, fíjate que tenemos que construir un tren en el Istmo, pero hoy nos dimos cuenta que se necesitaban unas vías férreas, porque como no estudiamos nada, no preparamos nada, ¿qué creen? Que necesitamos unas vías. ¿Y a quién las tiene? Pues las tiene Ferrosur, en una concesión que tiene muchos años. Pues ¿qué hacemos? Pues quítenselas. Además, quítenselas a la mala, ¿no? Como le hacen hoy. Un decreto de expropiación y de una vez te mando a los militares y a los marinos. Para aquellos que en México todavía dudan de a dónde vamos y aquellos que ven que México y Venezuela no se parecen en nada, yo la veo cada vez más parecida. Entonces, Sofía, el reto es parar esta destrucción y la manera de pararlo es a través de una elección en donde votemos por un gobierno de coalición que impida que en el futuro jamás un presidente pueda hacer estas arbitrariedades. Son diferentes esferas justo las que estás tocando, ¿no? Diferentes temáticas. Pero hablando de todo esto que nos comentas, Enrique, ¿qué es lo que se podría decir que está en juego en el 2024? Fíjate que está en juego el futuro de nuestros hijos, está en juego esta generación y está en juego el sentir de los mexicanos que todo el día nos esforzamos por salir adelante y parece que estamos caminando en una caminadora donde no avanzamos e incluso retrocedemos. Los mexicanos merecemos mucho más. A ver, los mexicanos trabajamos todos los días y nos esforzamos para que nuestros hijos vayan a la escuela y nos esforzamos para que tengan un mejor nivel de vida y trabajamos. Pero tienes un gobierno, el de hoy, que todos los días se dedica a destruir lo que tú estás construyendo con tu esfuerzo, ¿sí? Y entonces, lamentablemente, de poco sirve que trabajes tanto si no te dan nada a cambio. Y los mexicanos nos merecemos mucho más. Somos un país de gente esforzada, de gente trabajadora, que se para desde muy temprano en la mañana y termina muy tarde en la noche. Pero en un país donde además tienes un gobierno derrochador, que tira los impuestos que estamos pagando con nuestro trabajo, francamente eso no nos lo merecemos. Entonces, ¿qué viene? Pues que si los dejamos con esta aparente apatía, que mucha gente empieza a vivir otra vez el conformismo, Sofía, porque lo que este gobierno también ha querido hacer es, no se preocupen, tranquilos, con poquito se puede vivir. Y hombre, además hace 2 años te estabas muriendo y estabas en tu casa, ahora ya estás en los parques, no te moriste, ¿de qué te agobias? Y lamentablemente muchos mexicanos como que ya perdieron ese espíritu de lucha y los mexicanos merecemos más, somos mucho más que una generación o un grupo de dejados. No somos eso. Hablando de esta apatía que mencionas, que creo que es importante, ¿no? Porque además la participación ciudadana siempre va a ser lo más importante, porque justo es la que marca la diferencia, ¿no? Así es. ¿Por qué crees que sea esta apatía? Y sobre todo, pues después de estos años de gobierno. Varias explicaciones. Una, y las platico con mucha gente y hay teorías. Hace 2 años nos estábamos muriendo en la pandemia. Y estábamos con una caída del PIB, de la economía del 8%. Entonces el mexicano ya aprendió a pensar en corto plazo. Y dice, hace 2 años me estaba muriendo, hoy estoy en la calle, hoy estoy mejor. Y no estamos analizando cuánto mejor podríamos estar. No estamos entrenados para pensar, pero ¿y las oportunidades perdidas? Los empleos que no hemos generado, las escuelas que podrían estar mejor, el sistema de salud que podría tener más camas y más maestros y más enfermeras. Muchos se están viviendo al día. ¿Sabes cuál es el futuro de muchos mexicanos? La noche de hoy. Para muchos mexicanos el futuro es, ¿tendré o no hoy ingreso? La sobrevivencia. Para comida para mis hijos. Entre más avanzas en nivel de ingresos, el futuro lo puedes ver a más años.
pero para muchos mexicanos el futuro es la noche de hoy. Y si pasé la noche de hoy, pues yo ya la pasé. Y ese es el problema, que este gobierno nos está haciendo a todos pensar que con que hayas pasado la noche de hoy, vamos bien. Porque pareciera que eso es lo que está bien, ¿no? Es pasar la complicado. noche de hoy. Ahora, dime algo, estamos en un momento muy, pues quiero decirlo, histórico cuando hablamos de división de poderes, ¿no? ¿Qué opinas, sobre todo en este momento, en el actuar desde el Ejecutivo con los otros dos poderes? ¿Crees que haya esta división marcada? No, no la hay, no es suficiente. Algunos se han portado con una extraordinaria dignidad. Yo creo que nuestro Poder Judicial, obviamente la Suprema Corte de Justicia, cuya tarea es sobre todo defender la Constitución, lo está haciendo con enorme dignidad. Y está echando para atrás muchas de las leyes que aprobó el legislativo, sobre todo Morena y sus aliados, porque no cumplieron con procedimientos. A ver, decía Churchill que la democracia es un muy mal sistema, con la diferencia de que todos los demás son peores, ¿sí? Entonces, en la democracia existe también el derecho de las minorías. Aquí este gobierno nos quiere hacer creer que si hace una encuesta y mañana, por ejemplo, la gente vota por los sacrificios humanos de regreso, porque además lo hicieron en la época de los aztecas, va. No. Nosotros tenemos derechos humanos, tenemos reglas del juego y para eso tienes un poder judicial, incluso para decirle tanto al Ejecutivo como al Legislativo, eso que estás haciendo no lo puedes hacer. Oye, pero lo votó la mayoría, no lo puedes hacer. Entonces nuestro país ha venido construyendo límites. Imagínate cómo estaríamos si además no hubiera esos límites. Ayer le echaron para atrás el decreto al presidente, donde no sé de dónde sacaron esta genial idea de que la información de la construcción del Tren Maya es de seguridad nacional. No, mira, seguridad nacional es lo que tú venías diciendo. Seguridad es que no estén secuestrando a la gente en Matehuala. Seguridad es que no estén matando a la gente en Ciudad Juárez. En cambio, están más preocupados en ocultar sus excesos y sus abusos y le ponen seguridad nacional. México necesita más contrapesos. Y por eso, un gobierno de coalición, Sofía, son los contrapesos. El gobierno de coalición es la vacuna contra los abusos de la 4T. Hablando de estos límites, ¿cómo establecerlos? O sea, porque hay reglas, y ya lo decías, o sea, hay reglas que a veces no se cumplen, o sea, son las leyes, ¿no? Es parte incluso de nuestra Carta Magna, en donde tendríamos todos y todas que respetarlo. ¿Cómo establecer esos límites para que no pasen cosas como las que hemos visto últimamente? Creo que hay dos respuestas. La primera es seguir fortaleciendo nuestras instituciones. El Poder Judicial en México lo tenemos que fortalecer. Es relativamente pequeño con respecto al tamaño de nuestro país. Tenemos nada más 5 jueces por cada 100,000 personas. En Alemania tienen 50 por cada 100,000. En Colombia, 20 por cada 100,000. Quiere decir que no hay suficientes jueces para dar justicia en México. Los ministerios públicos también están sobrecargados, no hay manera que atiendan los delitos. Entonces, una es fortalecer instituciones. Pero ¿sabes cuál es la segunda? Descentralizar el poder. Este gobierno lo que nos ha evidenciado es lo dañino que es la centralización del poder y sobre todo alrededor de una persona. No olvidemos, somos una república federal con entidades federativas. Yo digo una frase que es más municipio, más estado, más ciudadanía y menos presidencialismo. Entonces, ¿cuál es otra manera de evitar estos excesos? Descentralizar el poder, que nadie lo pueda centralizar como lo están haciendo. Y la otra, darle un buen sentido al poder, porque poder es bajar el nivel de pobreza en México. Poder es contener al crimen y que la gente no esté en inseguridad de que saben que lo van a asaltar en los camiones. Poder es que la economía crezca. Este gobierno no tiene poder. De eso no tiene ningún poder, porque no ha podido hacer nada. No, bueno, poder también es salir tranquilos a la calle, ¿no? Que tus hijos sepas que van a regresar, que no tengas que buscar otros espacios para que, bueno, no estés todo, sobre todo para quienes tienen hijos adolescentes o ¿no? O sea, te mueres todo el tiempo comiendo las uñas, con la preocupación, ¿no? Y nosotros merecemos más, merecemos vivir en paz. Merecemos vivir en paz. Merecemos vivir con cierta certeza. Fíjate, con las certezas de que vas a estudiar y vas a salir a una economía donde hay crecimiento económico y va a haber un empleo. Certeza. Los seres humanos necesitamos certeza, tranquilidad, seguridad. Y hoy vivimos en la incertidumbre total. Que es el peor enemigo de cualquier persona, de cualquier gobierno. Hablabas de la economía y lo importante que es la economía en cualquier país, porque además te garantiza
pues muchísimas cosas, ¿no? El acceso a un buen empleo, garantiza muchísimas cosas. Tú fuiste secretario de Turismo, ¿no? Y es uno de los puntos más importantes en cualquier economía del país. En estos momentos, ¿no? ¿Qué podrías proponer? Tal vez, no sé si sea la palabra, o en qué punto nos encontramos para poder justamente destacar pues la economía que hace falta en este país en materia de turismo. Es muy fácil reactivar la economía del país. La verdad es que es muy fácil, porque hay miles de millones de dólares y de pesos esperando entrar a México, pero no van a entrar ya con este gobierno. Tú no vas a invertir en un aeropuerto nuevo con este gobierno. Tú no vas a invertir en un nuevo tren con este gobierno. Tú no vas a invertir en este nuevo negocio con este gobierno, porque todos los días te dicen, no inviertas aquí porque incluso yo me lo voy a quedar. Ya lo hicieron hoy, expropiar. Entonces, ¿qué necesitamos? Ni modo, cambiar de gobierno. Y un gobierno entonces que la señal sea muy clara. En este país se vuelven a respetar las reglas. Vuelve a haber certeza jurídica. Y vengan a invertir a México, mexicanos y extranjeros, porque los necesitamos. Un gobierno que genere incentivos a la inversión, porque sin inversión no hay empleo, sin empleo no hay prosperidad, y sin prosperidad no puedes tener el nivel de vida que quieres. ¿Qué necesitamos? Cambiar de gobierno. Con este gobierno ya se probó, yo uso una palabra que son inarreglables, son incorregibles, no hay forma. Y para que eso suceda, ¿cómo puedes tú incentivar, por ejemplo, la participación ciudadana? Para que además eso pase, porque eso... Te voy a decir cómo. En las próximas semanas tenemos que diseñar un proceso de selección de candidatos en la oposición que sea tan atractivo, que sea tan ciudadano, que para el ciudadano sea muy obvio entender las diferencias. Que haya empatía. Sí, y que digan, mira, en este lado están personas que piensan como yo, que tienen los valores del esfuerzo y del trabajo y del mérito. Y de este lado está el dedazo y la versión más vieja y anquilosada de nuestro país. Y que en el proceso de selección de candidato de la alianza de oposición, los ciudadanos van a poder participar. Y estoy seguro que si logramos un método transparente, equitativo y ciudadano, la ciudadanía se va a entusiasmar. Porque lo que uno oye de ellos es ¿para cuándo? ¿Cuándo se ponen de acuerdo? ¿Cuándo salen? Lo que te demuestra la gente es que está cada vez más desesperada. Dime algo, Enrique. Eres un hombre político de muchos años, eres un hombre que conoce muy bien la administración pública federal y sabemos que lo que pasó para muchos, de acuerdo a los analistas incluso, lo que pasó en el 2018 fue parte de un voto pues de enojo, ¿no? De ahora sí ya basta, la ciudadanía que se sentía utilizada, vaya, un sinfín de cosas que pasaron en el 2018 que además se ha replicado, ¿no? En los estados. Tú pues eres un político, como te digo, de hace muchos años, perteneciente a un partido que además todo el mundo conoce. ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer y qué estarías dispuesto a dar y a comprometerte con la ciudadanía para que entiendan que se trata de pues de otras personas, ¿no? Lo primero, actuar antes que nada como mexicano y ciudadano, porque así es como me siento. Aunque yo haya trabajado en el gobierno o en gobiernos, siempre he trabajado con esta idea de que lo que importa es el ciudadano. He trabajado en empresas y ahí está el símil. El consumidor es para una empresa lo que el ciudadano para un gobierno. Entonces, el objetivo de cualquier gobierno es que mejore el nivel de vida de los ciudadanos. Entonces, mi compromiso, ¿cuál es? Actuar antes que nada como ciudadano. Y así me comporto. Así me he comportado cuando he estado en el gobierno, en el sector privado donde he trabajado muchos años y en la academia también. ¿Cuál es mi compromiso? Que el interés de las familias mexicanas va a mano, porque yo me veo ahí también. Yo también tengo hijos y yo quiero que esos hijos puedan vivir en un país donde puedan vivir en paz, donde puedan progresar, donde puedan prosperar. Y yo sé que mis hijos no lo van a poder hacer si los hijos de millones de familias mexicanas no pueden vivir también ese mismo México en paz. Ese es mi compromiso y ese es un compromiso personal. Yo como ciudadano que soy, como mexicano y como ser humano que soy, eso es a lo que yo le apuesto, porque lo vivo, porque lo sé. Los ciudadanos están esperando una alternativa, que no que les vuelvas a adorar la píldora, que sea ambiciosa, pero que sea alcanzable. Y yo sé que ese México de prosperidad y de clases medias, sobre todo de clases medias, que es, entre otras cosas, salir de la pobreza y llegar a la clase media,
pero que también si estás en la clase media no vivas con el Jesús todo el día de a ver cuándo te caes, a ver cuándo pierdo lo que he ganado, a ver cuándo pierdo el esfuerzo, a ver cuándo dejamos de tener esta casa, a ver este coche cuándo lo perdemos, a ver, ¿sí? Porque así vivimos ya la mayoría de los mexicanos. Mi compromiso es, antes que nada, ser ciudadano y ser mexicano. Pues veámonos seguido, veámonos incluso después del próximo 4 de junio. Sí, sí. ¿No? Para platicar qué es lo que viene, porque además yo creo que ya minuto 1 después del 4 de junio las cosas van a cambiar y lo sabes. En una palabra, ¿cómo defines a Enrique de la Madrid? Como un ser humano, antes que nada, como un ser humano consciente y responsable, como un mexicano orgullosísimo del país donde yo nací, y donde un ciudadano comprometido para que todos tengamos oportunidades de ser quienes queramos ser, porque lo que se requiere es un país donde tengamos igualdad de acceso a oportunidades, que a partir de nuestro esfuerzo existan condiciones para que ese esfuerzo rinda, y ese es Enrique de la Madrid. Veámonos seguido entonces. Gracias, Sofía, muchas Después gracias. del 4 de junio platiquemos para ver cómo vienen las cosas, sobre todo para el 24. Con mucho Gracias, gusto. Enrique, por haber estado aquí en viernes. Nada, me parece muy bien. Bueno.